Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos. Unidos al orante proclamemos: envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides nunca su grandeza, porque Dios mío, qué inmenso eres en tu majestad y en tu poder. Cuando retiras tu aliento, todo vuelve al polvo y la vida se apaga. Pero cuando envías tu Espíritu, todo vuelve a nacer y renuevas la faz de la tierra, llenándola otra vez de vida y belleza. Amén. Salmo 103. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en su capítulo 20, versos del 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia entera se reviste de fuego, de viento y de esperanza, porque celebramos la gran solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. 50 días después de la Pascua, culmina el camino iniciado en la noche gloriosa de la resurrección. Lo que comenzó con el sepulcro vacío alcanza hoy una plenitud con el envío del Espíritu sobre la iglesia naciente. Pentecostés fue en sus orígenes una antigua fiesta agraria del pueblo de Israel, una celebración de la cosecha y de los primeros frutos de la tierra. Más tarde adquirió un profundo sentido histórico y religioso. En ella se recordaba la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, la alianza entre Dios y su pueblo, escrita en tablas de piedra. Jerusalén se llenaba entonces de peregrinos venidos de muchos lugares para conmemorar aquella intervención decisiva de Dios en la historia. Pero precisamente en ese contexto acontece algo definitivo y extraordinario. El Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de Jesús de una manera desbordante. Un ruido semejante a un viento impetuoso sacude la casa. Lenguas como de fuego se posan sobre ellos, comienzan a hablar distintos idiomas y todos comprenden el anuncio de las maravillas de Dios. Son signos visibles de una realidad invisible y profunda. Dios ya no escribe su alianza sobre piedra, sino en el corazón humano. Todo aquello solo puede entenderse a la luz del Antiguo Testamento. El viento recuerda el aliento creador de Dios. El fuego evoca la presencia divina en el Sinaí. Las lenguas anuncian que en el Evangelio está destinado a todos los pueblos. Pentecostés es, por tanto, la plenitud de los tiempos, el cumplimiento de las promesas y el nacimiento público de la iglesia, impulsada por la fuerza del Espíritu. Los discípulos que antes permanecían encerrados por miedo e incertidumbre salen ahora transformados. El Espíritu los convierte en testigos valientes, capaces de anunciar el mensaje de salvación incluso en medio de persecuciones y dificultades. Ya no viven sostenidos por una ley externa, sino por una vida nueva que brota del resucitado y los impulsa a abrir caminos proféticos en el medio de este mundo. El Espíritu Santo es precisamente eso, el amor de Dios derramado en nosotros, el soplo divino que sana nuestras heridas, vence nuestros miedos y nos capacita para amar. Allí donde el Espíritu actúa, nace la paz. Allí donde el Espíritu habita, florece la alegría.
Y esos dones no son solamente un consuelo para la vida interior, sino también una tarea y un compromiso: llevar al mundo la paz que tanto la necesita y la alegría que tantas veces ha perdido. Hoy en Pentecostés, la Iglesia nos invita a abrir de par en par las puertas del alma para dejar entrar ese fuego santo que renueva la vida, transforma el corazón y hace nuevas todas las cosas. Queridos hermanos y hermanas, hoy no celebramos simplemente un recuerdo del pasado. Hoy celebramos una de las fiestas más hermosas y más decisivas de toda la Iglesia cristiana. Como ya hemos dicho en la introducción, la solemnidad de Pentecostés. Celebramos que el Espíritu Santo sigue descendiendo sobre la Iglesia, sigue actuando en el corazón del mundo y sigue queriendo transformar nuestra vida. Muchas veces pensamos en Dios Padre como Creador, pensamos en Jesucristo como Salvador, pero el Espíritu Santo suele quedarse para nosotros como el gran desconocido. Y sin embargo, sin el Espíritu no habría iglesia, no habría fe viva, no habría santidad, no habría esperanza. Sin el Espíritu, el cristianismo sería solamente una doctrina. Con el Espíritu se convierte en una vida nueva. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una escena impresionante. Los discípulos estaban encerrados, tenían miedo. Jesús había resucitado, sí, pero todavía estaban paralizados por dentro. Y entonces sucede algo extraordinario. Un viento impetuoso llena la casa, aparecen las lenguas como de fuego y todos comienzan a anunciar las maravillas de Dios. No son simples fenómenos espectaculares, son signos profundos, porque el Espíritu Santo no viene a adornar la vida del creyente, viene a transformarla desde dentro. El viento impetuoso representa la fuerza de Dios que derriba nuestras viejas estructuras. Hay personas que llevan años viviendo encerradas en el miedo, en la tristeza, en el resentimiento, en la rutina espiritual. Personas que sobreviven, pero ya no sueñan. Y hoy, Pentecostés nos recuerda que el Espíritu puede abrir ventanas que nosotros habíamos cerrado para siempre. Hay corazones donde ya no entra el aire fresco de la esperanza, matrimonios agotados, familias heridas, jóvenes sin ilusión, personas mayores que sienten que ya no tienen nada que aportar, cristianos cansados, y precisamente ahí quiere entrar el Espíritu Santo, porque el Espíritu no llega para destruir a la persona, sino para reconstruirla. Y luego aparecen las lenguas de fuego. El fuego en la Biblia siempre habla de la presencia de Dios. Recordemos la zarza ardiente de Moisés. Ardía, pero no se consumía. Así es el amor de Dios. Un fuego que no destruye, sino que ilumina, purifica y calienta. El problema es que muchos cristianos hemos aprendido a vivir una fe fría. Creemos, sí. Venimos a misa, sí. Rezamos algunas veces, sí. Pero nos falta fuego en el alma. Y un cristiano sin fuego termina convirtiéndose en un creyente triste, rutinario y apagado. Decía San Agustín: el que no arde no puede incendiar. Y quizá ahí está una de las grandes preguntas de este Pentecostés. ¿Arde todavía nuestro corazón por Dios? ¿O nos hemos acostumbrado tanto a la fe que ya nada nos conmueve? Porque el Espíritu Santo no vino para crear cristianos tibios, sino discípulos apasionados, hombres y mujeres capaces de llevar esperanza en medio de un mundo cansado de violencia, de mentira y de indiferencia. Y hay otro detalle maravilloso en la lectura de hoy. Cada uno escuchaba hablar en su propia lengua. Pentecostés es exactamente lo contrario de Babel. En Babel, ¿se acuerdan? Los hombres querían subir al cielo por orgullo, construir un mundo sin Dios, y terminaron sin entenderse unos a otros. Y eso sigue pasando hoy. Vivimos en una sociedad donde muchas veces nadie escucha realmente a nadie.
padres e hijos que no se entienden, matrimonios que viven bajo el mismo techo pero hablan idiomas distintos, políticos enfrentados, redes sociales llenas de agresividad. Incluso dentro de la iglesia aparecen divisiones, críticas y enfrentamientos. El espíritu de Babel sigue vivo cuando el egoísmo ocupa el centro. Pero Pentecostés inaugura otro lenguaje, el lenguaje del amor. Y cuando una persona ama de verdad, comienza a entender y a ser entendida. Tal vez no resuelva todos los problemas, pero deja de levantar muros y empieza a construir puentes. Por eso, el verdadero milagro de Pentecostés no consiste únicamente en que se hablen lenguas distintas, sino en algo mucho más profundo, que el Espíritu Santo hace posible la comunión entre personas diferentes, creando unidad donde antes había separación. La iglesia nace desde su origen con una vocación universal. El Espíritu no desciende sobre un pueblo concreto, y esto nos recuerda sin complejos y con total transparencia que Dios no es únicamente el Dios de Israel, o con eso, sino el Dios de los gentiles. Aquí me permito hacer una aclaración, un inciso muy oportuno, ya que durante mucho tiempo y en todo el Antiguo Testamento, la revelación de Dios se dio de manera especial y progresiva a través del pueblo de Israel, el pueblo elegido. Sin embargo, con la llegada de Jesucristo y de manera definitiva, con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, se rompe esa exclusividad nacional y se rompe este privilegio. Decir que es el Dios de los gentiles significa que Dios no tiene nacionalidad, ni pasaporte, ni raza, ni cultura exclusiva. Es el Dios de toda la humanidad, el Dios de cada uno de nosotros. Por esta razón, nadie queda fuera de su amor, ni excluido de su salvación. Que nos quede claro a todos hoy día, decir el Dios de los gentiles es derribar los muros del elitismo espiritual. Es afirmar que Dios no pertenece a un grupo selecto, cerrado o perfecto, sino que su corazón está abierto de par en par para cualquier ser humano sin importar su origen. En consecuencia, la iglesia no puede convertirse jamás en un grupo cerrado o excluyente. Está llamada a reflejar el corazón de Cristo, un corazón abierto, ensanchado, donde siempre hay lugar para todos. Precisamente por ello, duele tanto cuando dentro de la propia comunidad cristiana aparecen divisiones, orgullos, críticas destructivas o luchas de poder. Lo dice claramente San Pablo en la segunda lectura. Hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. No todos tenemos el mismo carácter, no todos pensamos igual, no todos servimos de la misma manera. El Espíritu Santo no elimina las diferencias, sino que las armoniza. Qué hermoso sería que nuestras parroquias fueran verdaderamente lugares donde las personas se sintieran acogidas, escuchadas y amadas. Lugares donde uno pudiera respirar paz, lugares donde se notara que el Espíritu vive. Y precisamente el Evangelio de hoy comienza con dos regalos maravillosos de Jesús resucitado: la paz y la alegría. Paz a vosotros, dice Jesús. No es un saludo cualquiera, es mucho más profundo, porque aquellos discípulos tenían miedo, culpa y heridas interiores. Habían abandonado al Maestro. Pedro lo había negado y, sin embargo, Jesús no entra reprochando, no entra humillando, entra regalando paz. Eso hace Dios. Nosotros muchas veces vivimos en guerra por dentro. Hay personas que sonríen por fuera, pero llevan tormentas interiores, ansiedades, heridas antiguas, culpas, decepciones, cansancio emocional. Y el Espíritu Santo viene precisamente a sanar esas zonas erróneas y oscuras del corazón. No elimina mágicamente todos los problemas, pero sí cambia la manera de afrontarlos.
porque cuando el Espíritu habita en una persona, incluso en medio del dolor, puede aparecer una paz inexplicable, y junto a la paz aparece la alegría, no la alegría superficial del entretenimiento constante, no la alegría artificial que depende de que todo salga bien. La alegría del Espíritu es otra cosa, es la certeza profunda de saberse amado por Dios. Hay santos que sufrieron muchísimo y sin embargo irradiaban alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habitaba en ellos. Hoy el mundo tiene muchas diversiones, pero poca alegría verdadera, mucha conexión digital, pero mucha soledad interior, mucha información, pero poca esperanza. Y quizá por eso Pentecostés es más actual que nunca, porque el mundo necesita cristianos llenos del Espíritu, cristianos que no transmitan miedo, sino esperanza, cristianos que no vivan permanentemente enfadados, sino iluminados por la alegría del Evangelio. Hace poco, el Papa León XIV recordaba que en Pentecostés las lenguas no dividieron, sino que unieron, y que el caos de Babel es apaciguado por la armonía del Espíritu. Qué frase tan hermosa y tan necesaria para nuestro tiempo. Hermanos, el Espíritu Santo sigue soplando. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que muchas veces vivimos con el alma cerrada y nosotros hemos dejado de escuchar. Pentecostés nos invita hoy a abrir las ventanas del corazón, a dejar que el Espíritu derribe nuestros miedos, que cure nuestras divisiones, que encienda nuevamente nuestra fe, que nos enseñe a hablar el idioma del amor, que transforme nuestra parroquia en una verdadera familia y que haga de cada uno de nosotros un testigo vivo de Cristo resucitado. Porque cuando el Espíritu Santo entra de verdad en una vida, todo cambia. La tristeza comienza a retroceder, el miedo pierde la fuerza, la fe deja de ser costumbre y se convierte en encuentro. Y el corazón descubre finalmente que Dios no está lejos, sino ardiendo dentro de nosotros. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, en esta fiesta santa de Pentecostés, abre de par en par las puertas de nuestro corazón y derrama sobre nosotros la fuerza viva de tu Espíritu Santo. Que su viento derribe nuestros miedos y divisiones, que su fuego encienda una fe ardiente y generosa, y que su paz sane nuestras heridas, y que su amor nos enseñe a vivir como una sola iglesia, unida en la diversidad, sin barreras ni enfrentamientos, para que todos, como hijos de un mismo Padre, hablemos el lenguaje del Evangelio y construyamos una comunidad fraterna donde reine la comunión, la esperanza y la alegría del resucitado. Amén. Bendecido día en la presencia del Señor, plenitud de bendiciones para todos. Feliz día de Pentecostés. El Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe, poco a poco llegarás
hablarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón.